Hola, ¿cómo les va? Me presento, soy Nabila Cano, ayudante de la comisión número 38 de miércoles noche, y yo les voy a hablar un poco acerca de la importancia e implicancia que tienen las enzimas séricas. Lo que nos interesa saber es la determinación de los niveles séricos, pero tenemos inconvenientes. Por ejemplo, normalmente están en muy baja concentración y por otro lado no están en estado puro. Quiere decir que se encuentran dentro de una mezcla compleja. Lo que sí podemos hacer es medir lo que llamamos actividad catalítica, ya que es un elemento sensible y específico. ¿Qué es la actividad catalítica? Es la capacidad de transformar el sustrato en producto en un intervalo corto de tiempo, lo que nos permite observar la presencia de la enzima. Se expresa en unidades internacionales por litro o unidades internacionales por mililitro. Y lo que se hace es diseñar un protocolo donde el único factor limitante sea la concentración de la enzima. De esta manera nos permite cuantificar la cantidad de enzima. ¿Por qué queremos saber la determinación de los niveles séricos? Bueno, esto tiene varias utilidades, como por ejemplo nos da una noción del daño tisular. Ejemplo, el grado de necrosis que sufrió o está sufriendo el tejido afectado. También nos da información acerca de cuál es el órgano afectado. Nos orienta al diagnóstico de patologías, al pronóstico y nos da una idea de la evolución de tratamientos. Ejemplo, cuanto mayor sea el nivel sérico de la enzima, más daño habrá en nuestro tejido afectado y el descenso en dichos niveles es un indicador de buen pronóstico. Por otro lado, acá les dejo las enzimas séricas de uso más frecuente, como por ejemplo la fosfatasa ácida, la fosfatasa alcalina, la amilasa, la glutamato piruvato transaminasa o lo que es lo mismo alanina aminotransferasa, la glutamato oxalacetato transaminasa o aspartato aminotransferasa, la lactato deshidrogenasa, la creatina quinasa y la lipasa. Para la localización del lugar del daño tisular tenemos principalmente tres formas. Por un lado, podemos medir las enzimas específicas de un órgano, las cuales presentan actividad relativamente alta en un determinado órgano o tejido, y a su vez podemos incrementar su valor con la determinación de la actividad de otras enzimas en simultáneo. Por otro lado, tenemos lo que son los mapas enzimáticos. Recordemos que son las diferentes enzimas que contienen las células de un determinado órgano. Pero además debemos tener en consideración sus valores en términos relativos. Por ejemplo, la relación glutamato-piruvato transaminasa, glutamato oxalacetato transaminasa mayor a 1 nos puede estar sugiriendo una lesión hepática. En cambio, esta relación menor a 1 nos puede estar sugiriendo un infarto agudo de miocardio. Estos valores de ninguna manera son confirmatorios, siempre deben corroborarse con los síntomas del paciente. Por último, tenemos lo que llamamos determinación de las isoenzimas. Esto se hace en casos muy particulares, ya que es más costosa que la determinación de la actividad total de la enzima. No se hacen de rutina, sino en casos muy puntuales. Ahora vamos a hablar en particular de algunas enzimas séricas. Empecemos con la lactato deshidrogenasa. Esta enzima cataliza la reducción de piruvato a lactato y la oxidación a la vez de NAD reducido a NAD oxidado. ¿Se acuerdan que yo les dije que para medir la actividad catalítica se hacía un protocolo? Bueno, en este caso, si quisiéramos medir la lactato deshidrogenasa, lo que podemos hacer es medir el consumo de NAD reducido, ya que absorbe la luz ultravioleta. Entonces podemos medir en un espectrofotómetro para ver la desaparición de sustrato, en este caso el NAD reducido, y así poder intuir la cantidad de enzima presente. Por otro lado, los niveles se pueden aumentar por varios motivos, lo que hace relativa su utilidad diagnóstica, ya que es una enzima no específica de un órgano y se encuentra en todas las células
incluyendo los glóbulos rojos. Por lo tanto, los niveles elevados nos pueden dar, por ejemplo, una anemia megaloblástica, que es la ruptura de glóbulos rojos llamada hemólisis, un infarto agudo de miocardio, un infarto pulmonar, hasta un ejercicio extenso. Pero aún así, nos resulta útil para el seguimiento de la quimioterapia o el seguimiento de la evolución del infarto agudo de miocardio. Hablando un poco de la estructura de la lactato deshidrogenasa, la enzima es un tetrámero. Quiere decir que está compuesta por 4 subunidades, de las cuales existen 2 tipos diferentes. La subunidad H, que es más específica de corazón, y la subunidad M, que es más específica de músculo esquelético. En este caso están representadas de rojo y azul respectivamente. Y del interjuego de estas subunidades surgen las 5 isoenzimas o isoformas distintas de la lactato deshidrogenasa. Las isoenzimas, como saben, difieren en la secuencia de aminoácidos, pero catalizan todas la misma reacción. Pueden tener diferencias de sus propiedades físicas, químicas, distintos parámetros cinéticos o propiedades de regulación. En este caso, tienen todas el mismo peso molecular, pero difieren en sus cargas. Entonces, para la determinación de las diferentes isoenzimas en este caso, podemos hacer una separación electroforética, en donde la de mayor movilidad se va a dirigir hacia el ánodo, o sea, el polo positivo, se va a desplazar con mayor facilidad, alejándose del punto de siembra, y esta va a ser la isoenzima de tipo 1. En cambio, la de menor movilidad va a quedar cerca del punto de siembra, cerca del cátodo o polo negativo, y va a ser la isoenzima de tipo 5. A su vez, tenemos que recordar que la isoenzima tipo 1 es la específica de corazón y que su vida media aumenta hasta 10 veces más que la tipo 5 en un infarto agudo del miocardio. Por eso la llamamos enzima cardioespecífica y tiene implicancia aun cuando los niveles de la lactato deshidrogenasa total retomen sus valores normales. Aunque les vuelvo a recalcar nuevamente que la medición de las isoenzimas de la lactato deshidrogenasa no es de rutina. Se puede medir la lactato deshidrogenasa total y en un ratito les voy a comentar de una isoenzima que nos puede resultar útil para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Acá lo que les recuerdo es que debemos evitar la hemólisis, ya que la ruptura, recuerden que pueden aumentar sus niveles. Y por último, les dejo un gráfico con los tejidos más prevalentes, pero recuerden que su ubicación es inespecífica, aunque los tejidos más prevalentes es el músculo esquelético, el hígado y el miocardio. Este cuadro les resume algunas características de las diferentes isoenzimas. Por ejemplo, el tejido donde se encuentra cada una. Fíjense que la tipo 1 y tipo 2 están en miocardio y en el eritrocito o glóbulo rojo. La tipo 4 y 5 se encuentran en hígado y músculo esquelético. Y por último, la tipo 3 en otros órganos como cerebro, riñón y tejido linfoide. A su vez, de la tipo 1 a la tipo 5, fíjense cómo van disminuyendo la subunidad H, que es la específica de corazón, y van aumentando la subunidad M, que es la específica de músculo esquelético. Acá les muestro 3 patrones distintos, en donde el gráfico de la izquierda OA representa el patrón normal, el gráfico del medio OB intenta representar un infarto agudo de miocardio, en donde están elevadas las isoformas 1 y 2, y en el último gráfico tipo C de la derecha se muestra una enfermedad hepática como es la hepatitis, en donde encontramos elevación de la isoforma tipo 5. Acá tienen representadas las diferentes corridas electroforéticas con los diferentes patrones. En el caso A, le sugiere un infarto agudo de miocardio, en donde se encuentran elevadas las isoenzimas tipo 1 y tipo 2, que son las específicas de corazón. Pero recordemos que este mismo patrón lo puede dar una hemólisis intravascular, por ejemplo. En el caso B, nos muestra
el patrón normal junto con la corrida electroforética y por último en el C nos sugiere una enfermedad hepática en donde la isoenzima que se encuentra elevada es la 5, pero recordemos que este mismo patrón lo puede dar, por ejemplo, un desgarro muscular, ya que la tipo 5 es especial de músculo e hígado. Pasemos ahora a hablar de la creatinquinasa. Esta enzima cataliza la reacción de creatina a fosfocreatina. Lo que hace es fosforilar a la creatina utilizando ATP para dar como producto fosfocreatina o creatina fosfato, que es lo mismo. Me interesa que recuerden este compuesto, ya que es la principal fuente de energía que tiene el músculo esquelético. Concentraciones elevadas de creatinquinasa se encuentran en miocardio, músculo esquelético y también en cerebro. Por lo tanto, la actividad elevada nos puede estar indicando varias cosas, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, pero también un traumatismo, ejercicio muscular intenso pueden dar actividad elevada hasta una inyección intramuscular. Hablando de la estructura de la creatinquinasa o creatina fosfoquinasa, que es lo mismo, esta enzima es un dímero. Quiere decir que está formada por dos subunidades. Estas subunidades pueden ser de dos tipos diferentes. Tenemos la subunidad P, que es característica del cerebro, brain en inglés, y la subunidad M, que se especifica del músculo esquelético. Y de la combinación de estas subunidades van a surgir tres diferentes isoenzimas de la creatinquinasa. Vamos a tener la isoenzima de tipo 1 o BB, que es característica del cerebro, la tipo 3 o MM, que se especifica del músculo esquelético, y la tipo 2 o MB, que es característica del corazón. Esta es mixta y está formada por ambas subunidades. También las representamos de color rojo y azul respectivamente. Debajo tenemos la representación de la corrida electroforética. Fíjense que coinciden con la lactato deshidrogenasa en que la de mayor movilidad, a la que se acerca al ánodo o polo positivo, será la isoenzima de tipo 1, pero en este caso la de menor movilidad, que se quede cerca del punto de siembra, va a ser la isoenzima de tipo 3, que se queda cerca del cátodo o polo negativo. Y les dejo también el gráfico con los diferentes tejidos donde se encuentran. Fíjense que están en músculo esquelético, en cerebro y en miocardio. Este cuadro les muestra qué isoenzimas se encuentran en cada órgano. Y les recuerdo que el ejercicio de inyecciones intramusculares aumenta la creatinquinasa total, pero ahora sabemos que es a expensas de la isoenzima de tipo MM o tipo 3. Y que la isoenzima MB o tipo 2 nos permite diferenciar entre el infarto agudo de miocardio y, por ejemplo, una lesión intramuscular. Esta isoenzima, la tipo MB o tipo 2, es la que les adelantaba que sí se mide y que se utiliza para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, ya que es una isoforma que aumenta de entre las 4 a 6 horas de aparición del dolor de pecho, tiene un pico máximo en las siguientes 12 a 24 horas y vuelve a los estados basales a las 48 horas. Por lo tanto, su medición se determina en el momento de ingreso a las 6 horas, a las 12 y 24 horas más tarde. Actualmente, si bien se sigue utilizando la medición de esta isoenzima CKMB o tipo 2 como un criterio diagnóstico de infarto agudo de miocardio, lo que hoy en día se recomienda es la determinación sérica de troponinas T e I, que son las características del corazón, ya que es una medición más sensible porque se eleva rápidamente y permanece por un tiempo más prolongado. No olvidemos que siempre se acompaña con la clínica del paciente, el electrocardiograma e imágenes complementarias. Vayamos ahora a hablar de las transaminasas.
son enzimas que catalizan reacciones de transaminación. Son aminotransferasas que, como indica la palabra, transfieren grupos aminos. Estas reacciones van a ser vistas en el tema correspondiente a aminoácidos, pero son dos ejemplos, la glutamato piruvato transaminasa y la glutamato oxalacetato transaminasa. Lo que sí me interesa que recuerden es que la glutamato piruvato transaminasa es citoplasmática y que una actividad elevada nos puede estar indicando una enfermedad hepática. En cambio, la glutamato oxalacetato transaminasa es mitocondrial y una actividad elevada nos puede hablar de una enfermedad hepática como así también una enfermedad cardíaca. Acá les dejo las transaminasas en los distintos tejidos y la comparación entre ambas. Fíjense que la glutamato oxalacetato transaminasa está en color amarillo y la glutamato piruvato transaminasa en color verde, y que ambas están presentes en hígado, pero la glutamato oxalacetato transaminasa está en mayor preponderancia en corazón con respecto a la otra. Y acá les recuerdo las relaciones entre una y otras. Si el cociente entre la glutamato piruvato transaminasa y la glutamato oxalacetato transaminasa es mayor a 1, nos puede estar sugiriendo una lesión hepática y si es menor a 1, un infarto agudo de miocardio. Recuerden que son sugestivos y nunca confirmatorios. Para ir terminando, me queda hablarles de algunas enzimas séricas más. Vamos a hacer algunos comentarios de la fosfatasa alcalina. Esta enzima se encuentra en numerosos tejidos, pero principalmente su mayor concentración va a estar en hígado, en el tracto biliar y en tejido óseo. Una actividad elevada, por lo tanto, nos puede estar indicando enfermedades en estos niveles, hepáticos, biliares o enfermedades óseas. Aunque en niños y en embarazadas pueden aumentar sus valores fisiológicamente. Y me interesa que la recuerden porque es útil para el diagnóstico de enfermedades como el hipoparatiroidismo o una neoplasia ósea. Con respecto a la fosfatasa ácida, también están varios tejidos, pero principalmente en la próstata. La actividad elevada nos puede estar indicando un problema prostático, como es el carcinoma prostático, pero también nos puede estar indicando problemas a nivel de las plaquetas o del glóbulo rojo. Y para finalizar, la lipasa y la amilasa son enzimas pancreáticas. La actividad elevada nos puede estar indicando problemas pancreáticos. En este gráfico les muestra cómo aumenta la actividad, por ejemplo, en una pancreatitis de ambas enzimas. Muchas gracias.